tal? Muy buen día. Nos encontramos transmitiendo desde la Universidad Univermillennium. El día de hoy se encuentra con nosotros el maestro Raúl Marcial Fiscal, quien nos va a compartir el tema de criminología mediática. El maestro Raúl Marcial, pues en su ámbito profesional, pues ha desempeñado desde el año 2012 como participante en el área de investigación para las ciencias de investigación para el Instituto de Estudios Criminológicos Transdisciplinarios, en el cual pues ha participado en proyectos de prevención del delito para los programas federales. Dentro de la preparación que ha tenido el maestro Raúl, pues tiene la licenciatura en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Es maestro en Criminología y Política Criminal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, INACIPE. Es especialista en Sistema Penitenciario y Reinserción Social por el mismo INACIPE y es doctor en Urbanismo por la Facultad de Planeación Urbana y Regional de la Universidad Autónoma del Estado de México. Buenos días nuevamente, Raúl. Pues te damos la bienvenida a este espacio y como siempre es un gusto recibirte y pues escucharnos lo que nos tienes que comentar acerca de la criminología mediática, un tema en boga para nosotros que nos gusta tener aquí. Gracias, buenos días a todo el público, gracias por la invitación de estar participando en esta charla sobre la criminología mediática. Trataré de ser breve en torno al tiempo que se me asigna. Bueno, platicar un poco, ¿no? Hacia qué apunta este tipo de criminología, ¿no? Los estudiantes que empiezan a abordar el tema criminológico de repente empiezan a agarrar tablas de una generalidad de temas. Sin embargo, como criminólogo, entre más vas aprendiendo ciertos conocimientos, vas desarrollando ciertas disciplinas o separación de conocimientos que van a ir puntualizando desde qué enfoque nosotros vamos a estar haciendo criminología, ¿no? Ahora resulta que el tema mediático nos invita a ser una especie de todólogos en temas criminales o relacionados a la criminalidad. Eso se complica cuando nos hacemos o nos planteamos diferentes preguntas. Una de ellas es: ¿quién está legitimado para hacer un análisis criminológico? Porque resulta que los medios de comunicación te otorgan el poder a través de una imagen, a través de un video, para hacer críticas o para postular ciertas ideas o cuestionar ciertos paradigmas, donde el punto o el razonamiento es que seguramente no sabemos nada del tema. Sin embargo, los medios de comunicación te legitiman para expresar alguna opinión. Trataré de abordar un poco este tema y de inicio, ¿no? Parto diciendo que esta postura es una postura epistemológica generada o desarrollada ampliamente por Eugenio Raúl Zaffaroni, un abogado argentino. Seguramente los compañeros conocen a Zaffaroni. Es un tipo de criminología totalmente diferente a la criminología clásica que se ha desarrollado o que se imparte en las aulas de las instituciones en México, ¿no? Es una criminología más tendiente a este punto de vista marxista, crítico, que hace no solamente esta valoración desde un punto de vista clínico, sino un punto de vista que observa la estructura y la megaestructura del Estado para poder entender otros fenómenos, ¿no? Y entonces aquí tenemos, o parto de esta idea de Zaffaroni, para poder decir que de inicio no podríamos comprender a la criminología sin entender su camino, su nexo inmediato con el derecho. El derecho clásico, la criminología clásica, considero que es un elemento esencial analizarla desde el siglo XIX. Si bien el derecho ha existido a través de la historia, la criminología como tal, en su concepto desarrollado en Italia por Garofalo, que es el que le asigna el nombre, pues empieza a la par, ¿no? con esta alianza entre la medicina, el derecho y este nuevo concepto llamado criminología. Entonces, cuando nace el concepto de criminología, ya está muy desarrollado y se está manifestando el auge del derecho. Entonces no podríamos
desvincular la criminología con el derecho. Para empezar, eso es una discusión clásica del criminólogo, ¿no? Si la criminología es independiente o es dependiente al derecho, ¿no? Si el derecho legitima la criminología o la criminología tiene que ser interdependiente a estas áreas. Y esa es una clásica discusión, ¿no? Porque el orden positivista, que es uno de los paradigmas teóricos que vamos a estar discutiendo los criminólogos, consideremos lo siguiente: son siglo XIX, siglo XX y años XXI, ¿no? Son más de 200 años discutiendo paradigmas etiológicos de las causas del delito, donde el siglo XIX es puntual. El siglo XIX a nosotros nos va a empezar a ayudar a entender la criminología, tanto en México como en Europa. Y ese es uno de los paradigmas que los alumnos deberían de empezar a entender para poder comprender cuáles son las situaciones o las problemáticas en torno al orden criminal que tenemos en el siglo XXI. ¿Y cuál es la hipótesis principal que señala Zaffaroni, ¿no? El derecho, al detentar, al ser parte de esta instrumentación que ejerce el Estado punitivo, va a estar acompañada a través de dos elementos, ¿no? Y un complemento, que es el derecho, la criminología y el poder. Pero ¿cuál poder, no? Es un poder político, que van a estar convergiendo para posteriormente desarrollar todas las consecuencias que va a generar tanto el derecho para la criminología o la criminología para el derecho. Entonces no podemos desvincular estas dos áreas con el poder, ¿no? Cuando Zaffaroni habla del poder, es un poder a secas, pero cuando se sigue la línea de investigación, cuando se siguen las líneas planteadas por Zaffaroni, nos referimos al poder político. Y este poder político va a ser tan efectivo que ¿cómo se va a manifestar? A través de leyes. La generación de leyes surge a través de ciertos elementos que nosotros vamos a observar en el comportamiento de la criminalidad o ciertos fenómenos sociales. Dentro de la sociología no hablamos de la patologización de un delito, por ejemplo, ¿no? Hablamos de fenómenos sociales, de hechos sociales, desde qué perspectiva vamos a empezar a hablar. Y de ahí considero importante que entendamos que la criminología del siglo XIX, que es cuando se consolida, como ya lo he comentado, pues se organiza, se arma y se sustenta a partir de la antropología, la medicina, el derecho, que son complementos. Y entonces el criminólogo no debe nunca de olvidar esa parte, porque uno de esos componentes es el derecho. Pero la criminología, la discusión de si es una ciencia o no es una ciencia. El mismo Zaffaroni dice, a ver, separemos el derecho como ciencia del estudio de las leyes, del fenómeno jurídico. Si es ciencia o no es ciencia, va a pasar lo mismo con la criminología. No estamos discutiendo si tiene el carácter científico de las ciencias duras, de lo que es ciencia. No vamos a cuestionar si es ciencia o no. Lo que sí es cierto es que se compone en su parte integral de diferentes áreas que ahora sí van a validar y van a legitimar la opinión de un criminólogo. No sé si me explique, porque esto es más complejo. Entonces porque el criminólogo empieza a obtener ciertas herramientas teóricas, metodológicas, ahora sí en algún momento tiene esa legitimación dentro del gremio para poder hacer un análisis de una temática. Pero si nos vamos, ahorita llegaré al punto de la criminología mediática, cuál es el punto nodal de esto. Por supuesto que aquí nosotros lo aprendemos en lo que nosotros llamamos criminología académica. La criminología académica es la que nosotros vamos aprendiendo cuando llegamos a un aula, cuando nos inscribimos a la carrera. El clásico ejemplo, la clásica transición o error de muchas de alumnos, incluyo, de confundir peras con manzanas cuando confundía criminología con criminalística, y te das cuenta que es un gran desencanto, porque yo quería ver cuestiones forenses, no quería ver cuestiones de interpretación de la conducta y demás. Entonces ese proceso es lo que nosotros venimos a aprender a las aulas,
es la parte integral que nos deberían de ofrecer las instituciones como conocimiento formativo básico para poder después madurar el conocimiento como criminólogo. Y eso no se da de un momento a otro. Eso es lo que nos va a explicar en sus inicios la criminología académica. Llegar, plantearte, decir por qué es una criminología, desde qué perspectiva voy a ver a la criminología. Y esta es la clásica criminología en México, es la clásica criminología clínica, ¿no? O al menos desde mi perspectiva, donde el gran problema, y hace esa gran crítica Zaffaroni, que lo malo no es conocerla, porque cuando nosotros realizamos un trabajo de investigación, no es malo citar a los clásicos, porque partimos de un hecho para fomentar la investigación, planteamos preguntas, el problema es quedarnos en eso. Y entonces, si nosotros observamos la transición de los fenómenos sociales o los hechos sociales, como nos decía Durkheim, llega un momento en que vamos a fragmentar porque queremos solucionar problemas del siglo XXI con recetas del siglo XIX, y es cuando ya no nos alcanza la parte teórica epistemológica y aparte práctica, porque si algo tenemos los criminólogos es, no solamente existe la criminología académica, existe una criminología práctica que es ahora sí, esta idea de pretender ser al ser cambia totalmente. Porque una cosa es que yo me asuma, me autolegitime como criminólogo, y otra cosa bien diferente, que indirectamente la misma criminología nos lo señala, es realmente tienes los conocimientos mínimos de un criminólogo para analizar un hecho en concreto, sea individual o sea grupal. Eso, con todas las materias que nosotros abordamos dentro de la licenciatura, en mi caso soy sociólogo, yo en otras materias, pero ya en el posgrado empezamos a ver cuestiones muy puntuales de la criminología. Entonces, ahí la pregunta sería, ¿quién legitima? ¿Me legitimo yo? ¿Nos legitimamos nosotros porque nos asumimos como el gremio de? ¿Nos legitima una parte externa para decir si puedes hacer un análisis criminológico? Y aparte, desvincular, desmarcar, cuando decimos análisis criminológico, no tiene que ser desde el punto de vista clínico. No tiene que ser esa valoración de vamos a hacer, tráete los formatos y vamos a llenar. Eso no es, porque nosotros estamos entendiendo otro paradigma, desde otra postura, desde otros autores, que es lo primero que tenemos que entender dentro de la criminología académica. Y eso que nos quede muy claro, y las bases, al menos para empezar a caminar conjuntamente, no significa que no sea importante lo demás, pero es el siglo XIX. Los planteamientos epistemológicos, los planteamientos teóricos, los autores que aparecen en la antropología, en la sociología, que es como un eje nodal de la criminología, si ustedes revisan autores o van armando elementos de planteamientos de problemas actuales, los pioneros fueron geógrafos, sociólogos, y lo que los patologizaron fueron los médicos o los antropólogos, pero ese es otro discurso. El punto es que el hecho de primero considerar cuál es la importancia del Estado, el Estado que ejecuta el poder punitivo. Esto punitivo se refiere al castigo. ¿Y quién tiene la cuestión legítima de usar esta autoridad coactiva? El Estado, no es el particular. Y aquí yo ya estoy pensando siendo criminólogo, pero en el pensamiento de lo jurídico, del abogado. Eso no quita o no significa que yo sea el especialista en derecho, pero siendo criminólogo tengo que tener nociones generales de derecho para poder meterme en la discusión de un tema criminal. Y de un tema criminal, aquí ya nos volvemos a esas complicaciones conceptuales que tiene que saber un criminólogo. Porque si nosotros nos vamos al Código Penal Federal, la palabra criminal, pues no existe. Sin embargo, en la construcción mediática, existe.
Y entonces se nos hace fácil empezar y levantamos la mano, no, este criminal y los hechos criminales. Está bien, porque se traslada a los medios de comunicación, se dan a conocer por los medios de comunicación y se construye de una forma totalmente diferente, pero para eso nos sirve la criminología. Y ahora sí es una criminología práctica, ya no es una criminología académica. Y es una criminología que va a tener estos dos elementos. Criminología, derecho y poder. Poder político, poder que detenta el Estado, poder punitivo, poder que castiga, poder que reacciona ante las demandas sociales. Y aquí entonces nos vamos a estar pensando en diferentes fenómenos o situaciones que tenemos que darle punto y aparte a qué vamos a abordar desde la criminología y qué vamos a abordar desde el punto de vista jurídico. La conducta criminal no necesariamente significa un delito. Y esa es otra gran discusión, que cuando nosotros vamos al aula, los conocimientos mínimos para el criminólogo es saber, ya sé que nos enseñaron en su momento a repetir estos cuadritos del delincuente nato, está bien, pero ¿qué tanto entendemos en la parte de aplicación actual para poder emparejar esos términos del siglo XIX y poderlos aplicar? Una de las preguntas sería, ¿se puede aplicar o no se puede aplicar? Y entonces ahí nos ponen en jaque porque ponemos a discutir a los alumnos o podemos a resolver problemas. Y una de las cosas que yo siempre he dicho, ahora hay personas que leen los rasgos faciales, la kinestesia y todas estas cuestiones, está bien, pero ¿no se les hace absurdo dentro de la misma, desde la misma pregunta, y que eso lo dan a conocer los medios impresos, digitales o de televisión? Si tuviéramos la respuesta, entonces no habría criminalidad. Y entonces, ¿cómo es que nosotros nos atrevemos a asumir este papel legitimador del criminólogo que se sienta y empieza a analizar el video, al sujeto feminicida, a esa construcción que se hace del monstruo? Pero se hace una construcción mediática, porque eso, y lo señala Zaffaroni, tiene una intención política. El meterte al juego de tomar una decisión, de empezar a analizar, tiene siempre una participación de interés o personal o institucional. Y entonces, cuando los medios recrean ciertas situaciones, lo que nos invita Zaffaroni a reflexionar es que, recuerden, el Estado punitivo es seleccionador, porque va a seleccionar a quién va a sancionar. En su momento fueron prostitutas, alcohólicos, personas en situación de calle o mendicidad. Esos eran los malos, eran los que protestaban. Por eso el Estado punitivo, cuando nosotros empezamos a entender esta situación, pues tenemos que ver quiénes forman parte del Estado punitivo, porque también es una paradoja. Podemos decir 75,000 años de muerte al secuestrador, pero en su momento, si nos culpan, esas mismas leyes como reacción social de secuestradores somos víctimas de nuestra propia decisión que aclamamos. Y esa es la vinculación del por qué subir o tratar de entender quién legitima. Y esas son, digamos, ciertas preguntas que hago al final para poder intervenir en el análisis de un problema. Nos legitima la información y la credibilidad de una nota es el hecho de informar por informar o desinformar, el hecho de decir soy criminólogo, el hecho de que alguien me dijo que soy criminólogo, me legitima el poder, me legitima el político, nos legitimamos, creemos, y por eso es importante tener la criminología académica. Nos invita a utilizar cuestiones conceptuales, epistemológicas y prácticas. La criminología mediática nos invita
hacer prejuicios, a promover pensamientos falaces y propuestas que a veces no se piensan. Generar una política pública en atención a un delito o una conducta criminal implica muchos actores, no es tan fácil. De las ideas no se arma la solución de problemas. Es algo que nos dice la criminología académica, es nosotros no solucionamos problemas. El académico identifica problemas y a través de las herramientas teóricas, epistemológicas, metodológicas y prácticas podemos empezar a abordar temáticas tanto individuales como grupales. Gracias. Chicos, a partir de este momento les pido por favor que generen sus preguntas para que el maestro Raúl comience a darnos respuesta a ello. Hola, mi nombre es Vicky Romero y mi pregunta es si los medios de comunicación masivos podrán depender sin el poder político. Bueno, respondiendo a la pregunta de la compañera, podría decir que los medios de comunicación no actúan solos. Tienen un lobbying detrás de él que va a beneficiar a ciertos empresarios morales, que son los que legitiman de cierta manera las decisiones que posteriormente se van a subir a política pública. Por ejemplo, si la gente marcha por un feminicidio, lo que se está diciendo es legisla porque la gente está protestando por un hecho social y los políticos van a reaccionar, y entonces ¿quién va a hacer esa cobertura? Nosotros llamamos, ¿no? ¿Quiénes toman al final, quiénes tienen control sobre el Estado? Los poderes fácticos son uno, ¿no? Y esos son el narcotráfico, y eso es la religión, y esos son los medios de comunicación que están dando la pauta para tratar de explicar cómo se está comportando un México. No es casual, es un México violento, diario. Hay cifras del secretariado ejecutivo que nos están diciendo, llega un momento que es como George Orwell, ¿no? Donde no sabes qué es la verdad, porque los medios de comunicación te están diciendo qué es lo que tienes que hacer, cuál es la pauta. Entonces la tarea del criminólogo sería cuestionar y decir, a ver qué tan cierto es esto, y tener los argumentos, no las subjetividades, no las intuiciones, sino tener los elementos de análisis para poder analizar una estadística criminal, para poder cuadrar lo que nos dicen los medios de información, que se mueve mucho dinero. Y aquí expongo dos ejemplos, ¿no? Las clásicas fotos de las chicas de la marcha del 8 de marzo en Ciudad de México, en Eje Central, pintando y destrozando puertas. El punto era una marcha porque era el Día Internacional de la Mujer, en apoyo a un acto reprobable, un fenómeno social llamado feminicidio. Pero las acciones que pasaron en la televisión o las fotos que estaban en los periódicos generan una reacción. ¿A quién responde ese interés? ¿Pueden actuar solos? No. ¿Por qué? Porque aquí está la participación del Estado o del derecho, porque las reacciones van a ser diferentes. El Estado te va a decir, castígalas. La gente de ahí dice, no, porque es mi derecho. Entonces estamos confrontando diferentes paradigmas que podemos decir, no podemos interactuar solos, porque estamos codependiendo de una realidad. Y lo peor, que ahora la realidad se construye virtualmente. En Twitter, en Facebook, cualquier comentario ya es agresión contra la mujer, ya es acoso, ya hay tendederos. Entonces esta distorsión, que esa es como una de las definiciones de Zaffaroni, es esa crónica roja, no nota roja, claro, es esa descripción o crónica roja, distorsión de los hechos, de la realidad social, de la realidad social, para desvirtuarla. Y entonces aquí hay un gran paso, porque entonces hay una lógica o una verdad política, hay una lógica y reacción jurídica, hay una lógica y reacción criminológica, donde al final, pues, ¿quién tiene ese valor para poder criticar algo que sale desde los medios? ¿Cómo corroboramos la veracidad de esa información? Tendremos que ver el contexto y la situación y la forma en cómo se da a conocer para poder partir de un análisis más concreto. No pueden actuar solos. Mi nombre es Axel López. Mi pregunta es la siguiente. ¿El miedo influye como un factor para estos medios de comunicación y que estos tengan el control sobre la sociedad? ¿Y cómo la criminología mediática puede actuar ante esta situación? Gracias por la pregunta. Y sí, el miedo es un efecto
de lo que manifiestan los medios de comunicación, en este caso la criminología mediática. La criminología mediática se compone de ciertos elementos. Y uno de los efectos de esa desinformación o de esa malinformación o esa distorsión de la información es que genera, por ejemplo, ¿no? Y eso es como muy puntual en cuestiones, Zaffaroni lo llama como paranoización. Te crea la paranoia, te crea el miedo, te crea la ansiedad, te crea la angustia, que es un efecto que Gabriel Kessler, por ejemplo, un criminólogo argentino, lo llama pánico moral. El pánico moral es que si los medios te bombardean diciendo que hay un feminicida serial, chequen ya lo que estoy diciendo, feminicida serial, ya estoy combinando dos cosas que si yo lo coloco en los medios van a decir feminicida serial, y entonces se reproduce, y eso que va a generar un efecto de miedo en la sociedad, porque dicen que están en los medios en el transporte público. Entonces inconscientemente te va a generar esa idea de miedo en el transporte público o en ciertas calles. En ciertos tramos de la ciudad de Toluca se roba con violencia y eso genera esta construcción de miedo. Y entonces, si nosotros trasladamos esta sensación, que eso es como parte de la percepción del delito, la sensación de miedo, por supuesto es que se va a generar una ola de reacciones que van a decir, quién sabe, pero por si las dudas, no me voy por esa calle, no cruzo por ese parque. Genera miedo. Y ahora, un ejemplo puntual. De repente soy de la idea que esto se entiende platicando y reflexionando en torno a los conceptos. Y una idea muy particular, o creo que puede sintetizar esto, es, por ejemplo, ¿no? El monstruo de Toluca. ¿Quién no conoció en su momento al monstruo de Toluca? ¿Quién sabe quién era? Pero los medios, los periódicos, las redes, el Twitter, era el monstruo de Toluca. Para los que estamos inmersos en el ámbito de la criminología. El coqueto. Son nombres ya emblemáticos que generaron en su momento una reacción para pensar esta idea de miedo en poblaciones ya muy particulares, ¿no? El mensaje era estas conductas que terminaron en el tipo penal de feminicidio, pero que construyen un escenario, por supuesto, que se traslada por los medios de comunicación y que generan esa consecuencia. Entonces existe un sentimiento de inseguridad. ¿Y qué pasó, al menos por ejemplo, con este monstruo de Toluca? Un efecto de miedo, pero también de construcción mediática que se aborda desde la criminología mediática, es el monstruo feminicida. ¿Por qué le agregamos el término monstruo? ¿Sí me explico? Socialmente no teníamos por qué estarlo hablando. Sin embargo, ahora los que no están legitimados, en este caso el mismo autor que he estado como desarrollando, dice, al final los que tienen decisión son las personas en común. Y ustedes o nosotros tenemos que separarnos de las personas en común, y no es despectivo, porque para esto tenemos el plus: materia conceptual, teórica, epistemológica, práctica. Y una cuestión práctica es lo que se da a conocer a través de los medios. Por supuesto que hay una reacción, y esa reacción es miedo, es pánico moral. Gracias. Muchas gracias, maestro, y vamos con una última pregunta que aquí pues, se formula. Adelante. Hola, bueno, yo me llamo Raúl y mi pregunta es, ¿cuál es el futuro de la criminología en México? Bueno, igual, gracias por la pregunta, y pues veo varias implicaciones, ¿no? ¿Qué pasa con la criminología? Ahorita es una carrera que se observa que puede ser muy fácil, primero en estudiarla, y posteriormente en ser parte del trabajo, ¿no? Y yo creo que pues aquí comienzan los grandes problemas de inicio. La formación académica se tiene que tomar en serio.
desde la licenciatura hasta los posgrados. Y para eso existen las especializaciones. Si queremos hablar desde el perfil criminal, psicológico, pues tenemos que hacer una especialidad en psicología, de algo. ¿Y por qué digo de algo? Porque yo no sé en qué quiero especializarme en psicología. Empezar a entender y a diferenciar hacia qué vamos y por qué estudiamos y cómo empezamos a aprender es como el primer reto que se está manifestando en las aulas, afuera de las aulas, El tener el desconocimiento y el asumirnos, por eso yo hablaba de la legitimación de quién es criminólogo. Tú porque te asumes como criminólogo, el plantel que te dio el diploma, los medios que te dicen que estás legitimado. El segundo, en la parte laboral. En la parte laboral pues ya existe un cliché por parte de los criminólogos hacia los criminólogos, ¿no? Los que no terminan en penales terminan dando clases, ¿no? Y entonces ahí pues la pregunta sería, ¿qué quieres hacer tú? Plantearse objetivos desde inicio que nosotros empezamos a estudiar criminología es importante, porque al menos en la criminología académica hay un gran reto. Empezar a hablar de temas criminológicos con los alumnos es una responsabilidad que tiene el profesor. Y dar una clase por dar una clase porque cumplo una clase y cumplo una hora no tiene sentido, porque entonces los actores institucionales, los actores académicos y aparte un poquito más de la participación de los alumnos, pues no nos ayudan. Y eso se va a reflejar ahora sí en el área laboral. Cuando llegan a fiscalías, cuando llegan a alguna área de análisis, pues les van a pedir a ver qué sabes hacer. Y una de las implicaciones es la experiencia. Si no tienes experiencia, y todos empezamos por la experiencia, grandes problemas estructurales no son de México, no son de un gobierno. Vayan a Chile, Argentina, en cualquier estado, ciudad, país, y van a ver ese mismo problema. Edad y experiencia. ¿Qué va a pasar? En este caso, ¿qué sabes hacer? Cartografía, sabes interpretar algún test, sabes hacer trabajo de campo, sabes hacer trabajo cuantitativo, cualitativo, y te empiezan a bombardear ya en la parte operativa para hacer un análisis criminológico geográfico. No sé porque no me enseñaron, no lo sé, tal vez sí te lo enseñaron, pero no te esforzaste para poder entender todo ese conocimiento. Y ahí sí diría, aprovechen a sus profesores. Ahora, en algo ya más, digamos que esta es como la parte terrenal, ¿no? La parte de alumno que va saliendo de la licenciatura. A mí me preocupa el futuro de la criminología cuando se retoman paradigmas de las neurociencias y se ubican al derecho. Porque hace ratito escuchaba aquí mismo con los compañeros, ¿qué pasa cuando quieres culpar? Recuerden, delito típico, antijurídico, culpable y punible. Clásica definición de delito. El problema es cómo quieres acreditar la culpabilidad para asignarle la punibilidad, basándote en que yo considero que si retomo elementos teóricos epistemológicos del siglo XIX, lo sumo a la cuestión del poder punitivo llamado derecho y lo agrego y lo mezclo y hago neurociencias o neuroderecho ahora, que es la nueva perspectiva de ciertas instituciones a nivel nacional, eso me preocupa, porque entonces no se está dando el debido proceso, y el debido proceso implica anteponer una denuncia, iniciar la carpeta de investigación, hacer todo el seguimiento, pero no por presunción, porque entonces yo considero que por tales características y porque tiene tal comportamiento que me está sustentando la ciencia, ahora acredito al culpable. Y eso se puede convertir, desde el punto de vista que nosotros queramos, en una política criminológica o en una política criminal. Y el clásico ejemplo, digamos que se aborda, es el sistema jurídico nazi. El sistema jurídico nazi legitimó ciertas acciones para eliminar ciertos grupos no deseados en el Estado. Pero acá es más complicado este nuevo paradigma de apuntar a las neurociencias como solución de problemas, porque entonces estaremos adelantándonos y pasándonos
todo el trabajo que se ha realizado, como yo lo comentaba, esta maduración del trabajo jurídico desde el siglo XIX, o sea, insisto, no nació en el siglo XIX, desde siempre, pero complica las cuestiones en el ámbito de acreditación de delitos. Entonces, si nosotros tenemos ahora ya la solución, potencialmente nos está dictando, o al menos es una lectura de la que yo hago, potencialmente es un genocidio, porque es una selección estructural, objetivizada de ciertos grupos, por pretensión de mis ideas de que son criminales. No me consta. Recuerden, infancia no es destino. Muchas gracias, maestro Raúl, por la respuesta que brindó a nuestro alumno. Agradezco a la doctora Susana Gaitán, agradezco al maestro Raúl por acompañarnos en este ejercicio, agradezco a toda la comunidad que nos está viendo en este momento. Los invitamos a continuar este seguimiento vía redes sociales y nos vemos en la siguiente conferencia. Muchas gracias a todos, muchas gracias Raúl, muchas gracias Luis, y lo esperamos que nos sigan por estas conferencias en la página oficial de Univermilenio. Gracias. Bueno, quisiera agradecer la invitación por parte de la doctora Susana, por parte de Luis. Gracias por las preguntas y pues considerar, ¿no?, que reflexionar en torno a la criminología es madurar día con día el conocimiento. Cuando nosotros salimos de las aulas, aprender a las formas que ustedes quieran hacer criminología es un proceso. Nos invitaría a seguir reflexionando y haciendo preguntas, porque así aprendemos. Es parte del proceso natural de la formación de un criminólogo. Gracias. Universidad Univermilenio.